y hacer cada quien lo que nos corresponde. Por eso me parece extraordinario que hoy tengamos más de 1,400 personas unidas para ver si en el impulso a los emprendedores, si en la conectividad con los Estados Unidos, si aprovechando el Tratado de Libre Comercio podemos impulsar Sonora para retomar el crecimiento y podemos reanudar o reabrir empleos que hemos perdido, podemos reabrir pequeños negocios que se han ido porque no han aguantado la crisis y podemos tener una acción en conjunto de inclusión hacia la prosperidad con buena política pública en donde evidentemente podamos tener un diálogo desde el sector empresarial para construir unidos. Yo estoy seguro, Ernesto, que siempre lo hemos hecho, así nos identificamos, siempre estás abierto al diálogo y a la construcción de nuevos escenarios que podemos tener para Sonora un futuro que sea un ejemplo para México. Contigo a la cabeza y con todo el equipo de la sociedad en las distintas candidaturas y evidentemente con la participación de los empresarios. No se pueden generar empleos desde un escritorio. No se puede generar prosperidad sin el trabajo. El trabajo es lo que puede generar la prosperidad hacia el futuro. Que más personas tengan acceso al trabajo, que más personas tengan viabilidad para salir adelante desde el micronegocio, la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa. Es momento de unidad, de generosidad, pero también es momento de poner en juego el talento para construir el México del futuro. Y estoy seguro que sí lo vamos a lograr, pero estemos unidos, tengamos una visión hacia donde queremos ir y evidentemente no pongamos en juego lo que tanto trabajo por generaciones nos ha costado para llegar aquí. En eso, Ernesto, cuentas conmigo al 100 como empresario, evidentemente con mi vocación de la dirigencia empresarial y mi historia y mi experiencia, pero mi compromiso como un mexicano que hasta la muerte estará comprometido con México. Sigamos construyendo México, no aflojemos, no bajemos los brazos, no pensemos que la tenemos cuesta arriba, porque este México es nuestro, no es de nadie. No es momento de líderes mesiánicos, es momento del México moderno donde lo construimos entre todos juntos. Por eso estoy aquí, porque creo que estamos comprometidos en la unidad a sacar adelante México. Y por supuesto, vamos para adelante, porque así conviene, porque es momento de construir el México del siglo XXI. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Gracias por su mensaje, maestro Juan Pablo Castañón. Y enseguida el mensaje por parte del doctor Ildefonso Guajardo Villarreal. Bueno. Adelante. Buenos días tengan todos ustedes. Me encanta estar de regreso en Sonora y me encanta atender la invitación de mi amigo Ernesto Gándara para esta ocasión que para mí es muy importante. Decía Ernesto al principio, excedido en sus comentarios hacia mi persona, pues en resumen que soy muy fregón. Pero la verdad es que más fregón es Ernesto porque él sí logró la alianza en Sonora que lo hizo candidato y yo no logré la alianza en Nuevo León. Pero a pesar que no lo logré la alianza y que no soy candidato, me di cuenta que no son tiempos de egoísmos personales. No son tiempos de quebrar platos y saltar al otro lado de la banda. Son tiempos de compromiso con el país. Son tiempos de saber por qué uno está en el servicio público. De entender que el rumbo del país es mucho más importante que las ambiciones personales. Por eso te felicito, Ernesto, por lo que lograste en Sonora. Poder limar las asperezas tradicionales de las fuerzas políticas y poder asentar claramente que esto se trata por el futuro de Sonora y por el futuro de México es realmente fundamental. Ahí estamos en Nuevo León y estamos construyendo desde la trinchera de nuestras filiaciones políticas también la victoria, pero sobre todo entendiendo que estamos frente a un reto fundamental. Pero permítanme primero
referirme a la convocatoria. Este es un diálogo con ustedes, los hombres y mujeres que hacen de Sonora un estado con una gran viabilidad económica de futuro. Es un diálogo para saber, frente al reto que enfrentamos, cuáles son las salidas posibles para poder recuperar el crecimiento. Sin duda, el COVID no nos agarró en la mejor posición. Por primera vez México en el 19 tuvo decrecimiento después de más de 30 trimestres con tasas positivas sobre el 2%. Por primera vez en el 19 se nos cayó la inversión privada medida a través de la acumulación de capital fijo. Y esa caída continuó en el 20. La inversión extranjera, que con vuelito llegó a mantener los 35,000 millones de dólares que mantuvimos todo el sexenio, se nos cae ya en el 20 de una manera significativa. ¿Qué nos está diciendo esto? Que si bien teníamos la obligación de darle el beneficio de la duda a quien con una mayoría democrática llegó a la presidencia de la República y darle el tiempo para dar resultados, lamentablemente ese tiempo nos está diciendo que los errores en el manejo de la administración, tanto de gobiernos locales como de decisiones federales, les están empezando a costar a ustedes. Les están empezando a costar porque lo que se está debilitando es la confianza. Y al debilitarse la confianza se refleja en la capacidad de mantener el crecimiento. Sonora es un estado privilegiado porque debido a su diversificación económica ha logrado mantener, sin duda, es el estado de la República con menor afectación por COVID. Claro que han sido afectados. Y aquí está mi amigo Félix, que de los 2,000 empleos que se perdió por la pandemia, apenas lleva recuperado 2,000. Pero comparado con otros estados, Sonora se mantiene en una mejor posición. Sonora tuvo 5 años consecutivos creciendo casi al triple del promedio nacional económicamente desde prácticamente 2014 al 2019. Y eso es porque Sonora está diversificado. Sonora tiene fuentes de creación de riqueza muy balanceadas en su territorio. Y sin duda, la conexión internacional es fundamental. El reto es enorme, porque lamentablemente las decisiones continúan siendo del lado equivocado. Primero, cambio de las reglas del juego a inversionistas que ya habían tomado la decisión de estar en México. Cambio en concesiones, cambio en la ley energía eléctrica e hidrocarburos, que automáticamente nos pone en riesgo del cumplimiento de tratados internacionales. Y esto no se trata de que porque viene un inversionista extranjero es antipatriótico recibirlos. Cuando se compromete a sujetarse a las reglas del juego en beneficio a una generación eficiente de energía eléctrica o una generación eficiente de petróleo, es precisamente para darle al país competitividad internacional y poder ser una fuente confiable de energía para ustedes que tienen que llevar adelante el futuro de sus empresas. Con esta realidad y con los retos que enfrentamos, con una tragedia de COVID manejada pobremente, en donde sin duda nadie discrepa con el gobierno de Morena de que había que seguir apoyando a los pobres, a los adultos mayores, a los jóvenes, creando futuro. Nadie está en desacuerdo con eso, ayudar a los más pobres. Pero lo que sí estamos en desacuerdo es que de ese recurso no llegó un solo 5 a la población económicamente activa. A la población entre 18 y 65 años que perdió empleos con el COVID, no hubo una mano que se extendiera, no para apoyo de los empresarios, para el mantenimiento del empleo mientras la recuperación nos volvía a beneficiar. En ese horizonte, ¿cuáles son las salidas que tenemos que vislumbrar? La primera, sin duda, el cambio entre la administración Trump y Biden trajo un compromiso fundamental, entendiendo que la acción número 1 para salir adelante de esta crisis es el tomar control de la pandemia. No hay posibilidades de reactivación económica si no tomamos ese control. Estados Unidos está pasando de 1 millón de vacunas diarias a vacunar a 2 millones de norteamericanos diarios. Ese ha sido el motor de salvación.
y lo saben los exportadores sonorenses, tanto en manufacturas como en el sector agropecuario y agroindustrial. Esa salida solo se va a garantizar si tenemos la capacidad de alinearnos con una respuesta rápida a cualquier posible amenaza de resurgencia de esta pandemia. Si estamos integrados en América del Norte, nuestra política de salud tiene que estar integrada en América del Norte. ¿Cuál es la buena noticia de esta integración? Que afortunadamente nuestros vecinos hicieron adquisición de vacunas muy por encima de sus necesidades. Seguramente después de mayo va a haber un excedente de vacunas en Estados Unidos con el cual el presidente Biden se va a meter a hacer diplomacia de vacunas. Y en ese sentido, la presión de nuestros socios comerciales va a ser muy importante para que nos consideren dentro de las transferencias de vacunas a un país que es fundamental para sus cadenas de valor. Pero eso solo se logrará si el gobierno de la República logra hacer efectiva esa posibilidad. Que no nos quepa la menor duda, uno de los principales retos del futuro gobernador de Sonora va a ser garantizar que hemos superado la crisis para que la economía pueda seguir su recuperación. Estamos conscientes de que hay decisiones federales que han impedido la participación de los estados en este proceso, pero tenemos conjuntamente que hacer entender de que si no facilitamos el proceso, no hay manera que la economía retome su rumbo. Así es que es importante ejercer esa presión a nivel federal para liberalizar la capacidad de aplicación y la rapidez con la que hacemos este proceso. El segundo elemento positivo en el futuro está que la implementación del TEMEC, la nueva versión del tratado, ahora exige mayor incorporación de valor, mayor proveeduría mexicana en sectores estratégicos como el aeroespacial, el automotriz, como el farmacéutico, el electrónico. Y si a eso le agregamos que el conflicto que inició Trump con China no tiene para cuándo resolverse, aún con un presidente demócrata, estamos ya en el norte de México recibiendo sin duda una gran cantidad de demanda por la posibilidad de relocalizar inversiones de Asia a México. Esa es una gran oportunidad para poder seguir haciendo que esta economía crezca, sin duda con posibilidades de atraer inversión a Sonora en sectores estratégicos. Pero para materializar esa posibilidad, tenemos que ponernos las pilas desde el punto de vista de la tarea. Y el gobierno federal, me temo, está soltando el balón. Eliminamos la Agencia de Promoción de Inversión y de Exportaciones. Yo me encontraba mucho en ferias internacionales a productores sonorenses en estas ferias. Son ferias que apoyan la capacidad exportadora del sector privado. Soltamos el balón en los recursos para apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico a nivel federal. Soltamos el balón en materia de financiamiento y garantías para las pymes y para las cadenas de proveeduría. Ahí, mi querido candidato, futuro gobernador, el gobierno del estado de Sonora tiene que alinear una estrategia alternativa para suplir las deficiencias que se están creando por la falta de políticas públicas federales. Hay que entender que el país tendrá viabilidad de futuro, como dijo Juan Pablo, solo si generamos las condiciones para creación de riqueza colectiva y social. Las transferencias, que si bien están orientadas a los que más las necesitan y tienen que seguir ocurriendo, no son suficientes para cambiar la dinámica en la formación de futuro. Les doy un ejemplo muy sencillo y ustedes han estado entendiendo este nuevo programa para jóvenes con entrenamiento productivo. Cancelaron las becas que usábamos para incentivar a empresas que llegaban a México a entrenar jóvenes que egresaban de los CONALEPs. ¿Qué hacíamos? Llegaba Bosch de Alemania, ponían un centro de capacitación y en el Bajío, chavos que venían de diferentes ejidos, que venían del CONALEP, nosotros le poníamos una lana y la empresa le ponía otra lana y creábamos técnicos capacitados que luego la empresa se los llevaba a Alemania y les cambiaba la vida de manera radical. Cambiamos esos programas por programas donde damos un dinero a un joven sin ningún acondicionamiento y sin ninguna preparación de capital humano hacia el futuro. Ese es el tipo de cosas que lamentablemente están destinadas a ayudar
pero no a sembrar el futuro para poder transformar vidas y realidades. Para mí era una gran satisfacción ir a una planta en Guanajuato y preguntarle a los jóvenes, a las chicas de 25 años, de dónde venían. Sus padres, sus abuelos tenían pequeñas tierras, parcelas de 2 hectáreas cultivando maíz, y ellos tuvieron la oportunidad de transformar el futuro de sus familias. Eso es lo que no podemos permitir, que la movilidad social de este país a través del incentivo de crecer sea eliminada y sea estancada simplemente extendiendo la mano. Tenemos que volver a sembrar el deseo de superación y de progreso entre nuestra gente. Dentro de las cosas que sin duda va a ser un gran reto, y hay que ser también parejos. A veces decimos, pero qué interesante, el tipo de cambio sigue estable. Sí, como al principio de esta administración yo reconocí en mis conferencias públicas, hubo 3 elementos fundamentales que nos ayudaron a anclar al país. El único instrumento de política pública que la nueva administración transitó con nosotros, y lo reconozco, conjuntamente con el sector privado, fue el compromisos de México en materia de tratados internacionales. El segundo elemento que se mantuvo claramente fue respetar la autonomía del Banco de México. Y el tercer elemento que se mantuvo es que el presidente, afortunadamente, le tiene un pavor a las crisis financieras porque sabe que los que menos tienen son los que las pagan. Pero lamentablemente, si bien esos 3 elementos nos dan esta estabilidad de tipo de cambio que observamos, hay un déficit social que se está generando al reprimir el gasto público en acciones fundamentales. Los apoyos a los pescadores, el apoyo al sector productivo, el financiamiento, los temas de educación, las restricciones en materia de salud que generaron desabasto. Son cosas que en el corto plazo es el sufrimiento de las familias que no tienen el medicamento contra el cáncer, que no encuentran los medicamentos apropiados, el niño que se quedó desconectado porque no tiene un tablet o conectividad porque el tiempo aire es muy caro, con una deserción escolar espantosa. Hoy son tragedias individuales, pero esas tragedias individuales se van a convertir en una carga importante porque ustedes como empresarios pueden tener el problema de no encontrar recursos capacitados por haberse interrumpido el proceso de educación. Y ahí, señor gobernador, señor candidato futuro gobernador, usted va a tener otro gran reto. No es posible que a nivel federal, con la capacidad y el convencimiento del presidente, no se haya sentado en la mesa los dueños de compañías de internet, que son las que ya conocemos, para haberles pedido generar una tarjeta especial para darle tiempo aire a los niños del sistema de educación pública. No es posible que no hayamos tenido la capacidad de rediseñar el sistema de educación pública para concentrarnos en habilidades fundamentales. No es posible que los maestros quieran imponer en la televisión por más de 6 horas los mismos cursos que se hacían presenciales cuando lo que tenemos es una situación de emergencia para enfocar habilidades lingüísticas, matemáticas, de lectura, que son esenciales para poder tener un trabajo en la industria, como bien lo sabe Félix. Ese reto, ¿cómo lo quisieron resolver? Volviendo la telesecundaria que nosotros conocimos en los años 80, pagándoles a las grandes compañías de comunicación dinero por tiempo aire que no nos debió de haber costado, en lugar de realmente sentarnos a la mesa a hacer un gran convenio nacional por el futuro de la juventud en materia educativa. Hoy el peligro de la deserción escolar es altísimo y creo que uno de los grandes retos para un futuro gobernador de Sonora es restablecer el sistema educativo con todas las capacidades que son necesarias para poder garantizar futuro. Con todo esto, sin duda, debemos de concentrarnos, porque muy seguido escucho yo comentarios desde el punto de vista del reto electoral. Y mucha gente dice, es muy importante, lo más importante, olvídense de las gobernaturas, lo que es importante es ganarles el Congreso, con todo respeto. Estamos sin duda en una mejor posición competitiva hoy.
Sin duda ya, espero, podemos garantizar que Morena no tenga mayoría calificada. Eso nos protegerá de cambios constitucionales. Pero ya declaró hoy el presidente que en algunas de estas leyes él tiene vetos. Por eso, con todo respeto a la figura presidencial, la oposición no solo debe de estar observando que su oferta electoral sea el parar el desmantelamiento de las instituciones, de los organismos autónomos y del sistema de balances. Por más difícil que es gobernar en una democracia equilibrada, que no se nos olvide, el primer presidente que no tuvo un Congreso de mayoría fue Zedillo en su segundo término, y a partir de ahí ningún presidente lo tuvo. Y eso es en beneficio de la sociedad, porque obliga a los representantes de las diferentes fuerzas políticas a ser conscientes de escuchar, a poder presentar soluciones equilibradas. El no mantener estos balances, sin duda nos lleva a la concentración de poder, que fue el resultado de 70 años de la hegemonía de un solo partido político, y sin duda la concentración de poder termina siendo fatalmente nociva. Sí es importante revertir las posiciones y los equilibrios en el Congreso, pero es igualmente importante el territorio. Por eso este esfuerzo es en dos vías, porque los gobernadores de esta elección van a ser capaces de lograr equilibrios fundamentales para compensar las ausencias en política pública, porque los gobernadores en esta elección, arrastrando con su posición, su imagen y sin duda su fuerza, pueden lograr que las bancadas que representan esta gran coalición sean sin duda apoyadas electoralmente. Probablemente es importante que en la oferta del electorado, que se hace de la oposición al electorado, no sea el único elemento, representamos simplemente el freno al desmantelamiento institucional. Tiene que haber también una oferta de contrapeso y una oferta que diga, esta oposición que se logró a pesar de las diferencias, está comprometida no solo para rescatar las instituciones del país, sino también tiene que ofrecer una nueva visión. No podemos pretender tener el apoyo de ustedes si la oferta es regresar a lo mismo que hicimos en 25 años pasados. Tenemos que decir y tenemos que demostrar que la visión de futuro es un compromiso de fondo con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la apuesta a un México innovador, con la apuesta a un México transformado. No podemos aspirar a que se nos apoye simplemente porque somos un obstáculo al ejercicio de Morena en México. Tenemos que enriquecer la oferta electoral y poder prometer una agenda a nivel local y a nivel legislativo nacional que realmente convenza que estamos comprometidos con un mejor México en el futuro. Señor candidato, sin duda, para mí será un orgullo después de tener casi 25 años de ser amigos, que uno de los dos sí logró la coalición y va a ser gobernador de su tierra. Felicidades, Ernesto. A continuación se abre un espacio, breve espacio, para que nuestros invitados realicen preguntas, una dinámica ágil por respeto a las agendas de todos los presentes. Buenos días, Silvia Álvarez, presidenta de Canacintra Hermosillo. Candidato, considerando que después de un año de pandemia que ha provocado una caída dramática en el crecimiento económico, mi pregunta es, ¿qué piensa hacer para revivir las actividades económicas y apoyar a las MIPYME? Gracias. La siguiente pregunta, por favor, su nombre. Agradecemos también se ponga de pie y nos brinde su nombre.
Buenos días, candidato. Jorge Mazón, presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Norte de Sonora. Juan Pablo, gusto en saludarte. Y Delfonso, bienvenido aquí a Sonora, su estado. Candidato, hemos visto con preocupación desde las cámaras empresariales cómo han ido desapareciendo apoyos, no solo al campo agrícola, ganaderos y pescadores, sino apoyos importantes en guarderías para la seguridad contra la violencia de la mujer. Vemos con preocupación la disminución o casi desaparición de estos apoyos, pero no solo vemos eso, sino vemos con preocupación una forma de gobernar con un centralismo total. Un centralismo no solo en una toma de decisión de una sola persona, como es el presidente, sino de la desaparición de los delegados de las diferentes partes, sea economía, agricultura, delegación del trabajo. Vemos cómo no se puede trabajar el día a día aquí en el estado, porque no puedes conseguir programas tan sencillos para la exportación, dado que esta desaparición y estas nuevas figuras que ponen, que le llaman encargado de sector, no tiene el poder para tomar una decisión de este nivel. ¿Cómo atacaría usted esta problemática y qué serían sus recomendaciones? La siguiente pregunta. Sí, buenos días, candidato. Manuel Ira, presidente de Candirac. Para mejorar la calidad de vida de los sonorenses, es necesario empujar a dar mayor valor agregado a las actividades primarias, secundarias y de servicios de la economía. ¿Qué han pensado para soportar e innovar las actuales actividades productivas del Estado y, aprovechando las vocaciones que tiene Sonora, impulsar nuevas economías para el Estado? ¿Estamos listos? Tercera, última pregunta. Agradecemos al señor candidato ofrecer respuesta a las inquietudes que se han manifestado. ¿Alguien más? ¿O lo dejamos para la salida? A ver. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias por la invitación. Eduardo Portugal, presidente de la Asociación de Mineros de Sonora. Yo creo que un sector que le puede dar un gran empuje, que puede generar mucho empleo en Sonora es el sector minero. Aunque mucho se ve en la cuestión federal, yo creo que necesitamos un gobernador que sea un gran gestor, que esté en una línea directa con el sector minero y sobre todo que haga un pacto fiscal para que no haya ocurrencias en el Congreso del Estado, impuestos o quitar incentivos al sector minero. Muchas gracias. Gracias. ¿Se oye? Ah, sí. Soy Beatriz Marina Paredones Araque, consejera nacional de Coparmex, y desde el jueves soy representante de las mujeres Coparmex en Sonora. Mi pregunta es, con toda tu experiencia legislativa y todo lo que has tenido, ¿cómo piensas reactivar el mercado para los jóvenes y las oportunidades para las mujeres? Gracias. Y muchas gracias por tenernos este evento. Pues a ver, qué bien. Qué bien su participación, Juan Pablo, Ildefonso. Además de ser brillantes, de tener claridad en lo que han hecho, en lo que piensan, en lo que exponen, también, y eso es importante, en la inteligencia de la comunicación, tiene una gran capacidad de síntesis. ¿Por qué es tan importante el problema que estamos viviendo? Es tan importante
la reactivación que tenemos que hacer en la economía, en la vida social y desde luego en la vida educativa, que podríamos estar horas hablando, debatiendo y reflexionando, pero que sirva esta grata reunión como detonante de muchas otras reflexiones. Y también, hay que decirlo, hay un precedente de muchas reuniones que un servidor ha tenido durante años, los últimos meses, y no se diga en este primer mes de campaña, con los diversos sectores de la economía, con las diversas agrupaciones, desde luego de empresarias, de empresarios, de sectores profesionistas y desde luego especialistas en cada una de las materias, no nada más económicas, sino también el tema de la seguridad pública, de desarrollo de derechos humanos, de desarrollo sustentable, de transparencia y desde luego también de democracia. Voy a contestar muy puntualmente las preguntas que me han hecho ustedes y desde luego voy a ligarlo a la reflexión muy convencida que tengo de que estamos en un momento de coyuntura muy importante, difícil, sí es cierto, complicado, pero nunca imposible de resolver muchos de esos problemas. Primero, Silvia, pues sí no está fácil después de un año de la pandemia, todo lo que ha pasado, la incertidumbre, de por sí ya andábamos mal todo el 2019, se frenó la economía, hubo mensajes muy lamentables que parecería que ya habían quedado en el pasado, en los años 70, como la cancelación del aeropuerto, como la hostigación de la reforma energética, de la reforma educativa y hasta la de telecomunicaciones, que es inmediatamente positiva, y un ambiente de crispación, de odio, de rencor, de cuestionamiento, que puede tener razón en casos especiales y particulares, pero no para los mexicanos mismos. Y luego vino el COVID, y pues ahí desafortunadamente tuvimos problemas de salud, perdimos seres queridos, varios fuimos contagiados, más bien muchos fuimos contagiados y estuvimos en riesgo de nuestra salud y también de perder la vida. Y algunos no salieron adelante y muchos otros aquí estamos en la lucha mientras Dios no disponga otra cosa. Y ahora, con las luces que hay afortunadamente en el mundo, gracias al sector salud científico del mundo y gracias también a los liderazgos en el mundo, se está viendo una luz de esperanza para sacar el tema de la vacuna lo más rápido posible. En México va muy lento, no hay coordinación, no se deja que los estados y los municipios y el sector privado participe. Y en Estados Unidos, para citar un ejemplo, con el presidente Biden, como bien decía nuestro amigo Ildefonso, hay una decisión contundente de atacar ese problema. El gran problema es, tenemos que tener vida para seguir adelante. Y ahí están los más de 110 o 120 millones de vacunas, más o menos 2 millones, decía nuestro amigo, diarios, que es una prioridad fundamental. Y la otra prioridad va a ser la reactivación económica de Estados Unidos. Al rato voy a hacer unos comentarios en este sentido, pero en función a la reactivación, tenemos dos vertientes fundamentales para reactivar el estado de Sonora. La primera es hacer una estrategia naturalmente con las pequeñas y medianas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, muchas que cerraron, muchos empleos que se perdieron, se afectó a todos, pero son los que va a ser mucho más difícil reactivarlos. Una empresa grande tiene muchos problemas, desde luego, pero tiene condiciones y herramientas para reactivarse, para financiarse y desde luego para hacer un ejercicio de planeación. Las empresas pequeñas no. Las empresas pequeñas viven al día
Y si ya tenían problemas para subsistir, volver con los nuevos negocios va a ser muy complicado si no hay una política pública con fondos presupuestales y con un esquema de promoción fiscal, es decir, que se le dé oportunidad a plazos o inclusive con donación de ciertos derechos, de ciertos impuestos. Y ahí es donde tenemos efectivamente un plan muy audaz. Hay quienes me dicen, oye, ya estás populista, como los que critican, y de ninguna manera para mí no es populismo apoyar a la gente que trabaja. Para mí no es populismo apoyar a la gente que estudia, como decía los ejemplos de Guanajuato nuestro amigo Guajardo. Lo que es populismo es tirar el dinero sin un fin, sin un objetivo. Pero una empresa que pueda generar 5, 10, 20, 50 o inclusive 100, 200 o 1000 empleos, hay que darle los incentivos, porque esa es la cadena económica de retribución de impuestos para efectos de generar infraestructura, educación, salud, seguridad, todo lo que el gobierno debe hacer. Lo que no se puede es tirar el dinero, lo que no se debe es ahuyentar a la inversión. Y en ese sentido, sí tengo un proyecto muy firme, por cierto, retroalimentado con muchos de ustedes, no terminado, y digo no terminado porque aunque vayamos muy avanzadas en las definiciones de qué queremos hacer, y ya lo he expuesto en las redes, ustedes nos pueden ayudar mucho. Por eso, si me permiten, voy a hacer un comercial. Tenemos un sitio, tenemos varios sitios en la campaña con diversos objetivos, pero este en especial es para efectos de las propuestas, para efectos del plan de gobierno y para efectos de la visión de lo que podemos hacer en innovación, emprendimiento y desde luego, ¿por qué no decirle darle valor agregado a todo? Se llama sonoraabierto.com. Ahí está. Y desde luego, a reserva de esta grata reunión, me gustaría seguir, además de verlos en lo particular y en sus municipios a muchos de ustedes, poder avanzar en esto. Sí traigo un proyecto audaz, sí traigo un proyecto en donde necesitamos recursos estatales, sí, pero también tenemos que subirnos. Y ahorita, lo que más haya en el mundo, y me lo han dicho muchos empresarios, es dinero, mucho dinero. Lo que no hay es, precisamente por el freno de la economía, inversión e infraestructura que se ha detenido. Si nosotros sabemos dónde están esos fondos, como por ejemplo los fondos del Banco Mundial, para el desarrollo, la reestructuración, para el combate a la pobreza, los podemos conseguir si generamos fondos ágiles y desde luego no burocráticos, que tengan autonomía, que sean vigilados por la sociedad, por las cámaras y que potencien esta posibilidad. Silvia, pues vamos con todo, con las MIPYMES, pero vamos todo con la reactivación de Sonora. Y la otra vertiente es generar todas las condiciones para una mayor inversión en el estado de Sonora. Ustedes lo han dicho, hay mucho potencial, tan solo con lo que ya existe, un sector agropecuario, primario, agrícola, ganadero, pesquero, minero, potente, exitoso, que ha sido olvidado y ha sido inclusive satanizado por parte del gobierno federal, que han retirado los apoyos. Hace 3, 4 días me reuní, fui invitado por el Consejo Directivo de la Unión Ganadera con nuestro amigo Héctor Platt, y es terrible lo que estamos viviendo. Estamos porque nosotros también somos ganaderos. Por ahí anda Martín, mi hermano. Él es el que trabaja algunas cosas de la familia. Y no se diga la terrible sequía, sino la ausencia de recursos en todo tipo. Dentro de un par de días estaré reunidos también con los agricultores del centro del estado. Ya lo estuve con el sector agropecuario del sur. Y la verdad es que sí hay, como bien decía Jorge Mazón, una gran ausencia, desdén, desprecio al sector productivo. No es de ricos y pobres, es de gente que trabaja, es de gente que produce, es de gente que, como en cualquier país desarrollado del mundo, y no se diga en el sector agropecuario, alimentario, es una estrategia de seguridad nacional apoyar a la gente de las actividades primarias.
Y desde luego, lamento darte la razón, Jorge. Sí hay un gran centralismo, sí hay un abuso del poder, sí hay un desdén y una ausencia no solamente de desprecio, sino también de ineficacia de la Secretaría de Agricultura del Gobierno Federal y Ganadería. Tan solo lo que se dijo abiertamente, dijeron, bueno, vamos a quitar las delegaciones, pero cuando menos dijeron los del sector agropecuario, pero va a venir la Secretaría de Agricultura a Obregón, ya no nos van a costar ir a México a hacer los trámites, porque vamos a tener, y se hizo toda una parafernalia, se consiguió un edificio, se sacaron las fotos. ¿Y dónde está la Secretaría de Agricultura? En México. ¿Y dónde está la descentralización que decían que iba a ser educación y seguridad y salud? En la Ciudad de México. Pero además, eso no es lo importante. Lo que llama la atención es el incumplimiento de palabra, la poca seriedad y la ausencia de profesionalismo. Lo que importa es la descentralización, la atención. Y desde luego, sí tiene razón. Es una ausencia muy grave, muy grande. Y yo creo que no nos podemos dejar. Debemos de defender a Sonora. Debemos de levantar la voz, no yendo a golpear a nadie, pero sí uniéndonos con firmeza como lo hemos hecho en otros tiempos los sonorenses, como lo saben hacer los mexicanos cuando la capacidad de indignación es para construir cosas. Manuel, amigo Manuel Iwa, amigos restauranteros de la Canirac, un sector, al igual que el hotelero, muy golpeado este año, sector servicios, la gente no salía, ahorita pues, empieza a verse más movimiento. Y yo coincido contigo en impulsar en el esquema de la economía del conocimiento que tiene, desde luego, Sonora, y hay que apoyar lo que ya está, pero también qué puede generar Sonora en su contexto geográfico. Casi nada está la reactivación de la economía de Estados Unidos y somos vecinos no solamente de Estados Unidos, de un estado potente y fuerte como es Arizona, y hasta nos podría tocar una vinculación importante con California y Nuevo México. 1,200 kilómetros de litoral en el concierto Asia-Pacífico, con el muy buen tip que nos pasa alguien que sabe dar muy buenos tips en eso, como es el conflicto comercial China-Estados Unidos, y en donde se convierte en una gran área de oportunidad para México, y no se diga para lo que estamos en ese concierto del Pacífico. Y desde luego, cuando hablamos de impulsar nuevas actividades, tienen que ver con el desarrollo científico, tecnológico, de conectividad, como es la vida digital. Yo vengo muy estimulado. Hace 2 días estuve en San Luis Río Colorado. He estado con los muchachos jóvenes, me he estado reuniendo con muchos jóvenes emprendedores en Puerto Peñasco, en Ciudad Obregón, aquí en Hermosillo, en Guaymas, en El Mayo, en Navojoa. Y en vez de tener reuniones con los jóvenes emprendedores para decir, a ver, ¿cuáles son sus propuestas? Díganme cómo la ven y todo, en fin. Mejor me presentan los stands de todo lo que hacen en alimentación, en desarrollo sustentable, en reciclamiento, en venta de joyería, venta de ropa, innovación en todos los sentidos. Y luego sobre eso ya nos vamos. Y déjenme decirles, y lo digo con mucho orgullo y con mucha esperanza, que los jóvenes empresarios sonorenses son realmente innovadores. Y son realmente innovadores porque además muchos de ellos, muchas de las stands que me han presentado, hicieron, inventaron e innovaron sus negocios en el tiempo de la pandemia, desde sus casas. Y ahí viene lo que dice Eduardo, mi amigo Eduardo Postugal. Yo, cuando fui delegado de Semarnat hace 20 años, muy joven, por cierto, hace 20 años, aprendí a conocer al sector minero. Aprendí la importancia que tiene para Sonora, no como se sataniza, como cualquier actividad que si no cumples y eres irregular, pues debes de ser sancionado, pero la actividad en sí es una actividad histórica, cultural, que tiene que ver con el desarrollo de las comunidades de Sonora,
pero también con un gran potencial de lo que pudo haber sido el oro, la plata, el cobre, a otras oportunidades. Ahí se habla de lo del litio, que ni siquiera apenas estamos en la etapa de investigación y ya lo quieren nacionalizar, ya quieren hacer como Pemex un Litimex. Ni siquiera estamos ahorita con la claridad de qué va a pasar con este y con otras oportunidades, y ya se habla de obstaculizar a los sectores, ya se habla de estatizar la economía. Y vuelvo a repetirte a todos ustedes, Eduardo, esas políticas son de los años 70 y, por cierto, en economía aislada fueron fallidas. Tener políticas de estatización, tener políticas, como bien dijo Ildefonso, la reforma eléctrica, en donde para aprovechar el combustóleo quitemos las energías alternativas, limpias, el gas, eólica, solar, y que a estas alturas andemos con eso, me parece una amenaza que se vivió en otros países. A veces dicen que se exagera cuando se nos compara que México podría llegar a estar como Venezuela. Y yo era de los que decía, no, creo que están exagerando un poco. Ahorita ya no tanto, ¿eh? Ahorita ya, al igual que muchos de ustedes, estamos pero muy preocupados con los mensajes a la economía, los mensajes a la ciudadanía, los mensajes hacia los estados de centralismo, de demagogia y de abuso de poder. Reactivar la economía va a ser muy importante, y más como otro tip que nos pasó Ildefonso, pues más complicado, que nos dice que los que sean gobernadoras o gobernadores vamos a tener que generar mucha inventiva para suplir las deficiencias de apoyo del gobierno federal. La mala noticia para todo el país es que las deficiencias de apoyo al gobierno federal es pareja, ¿eh? Hay que recordar. Ni los gobiernos que están en Morena, pregúntenle a Puebla cómo andan, pregúntenle a Veracruz, pregúntenle a Chiapas, Baja California, aquí cerquita, a ver si los están apoyando porque los gobernadores son amigos del presidente de la República. Sí, son muy amigos, pero no los están apoyando porque hay una política centralista. Y, por qué no decirlo, hay una actitud evidentemente ineficaz del gobierno federal, en donde muchas cosas en las que, como decía Juan Pablo, fuimos avanzando con el tiempo, pues la verdad, cada vez estamos viendo con más preocupación que las cosas no están funcionando. Beatriz, querida amiga, mujer, empresaria, luchadora y batallosa a veces. Te reconocemos, y batallosa porque hace sentir la voz fuerte. Mujeres y jóvenes. A ver, jóvenes, ya lo dije y lo reitero. Son innovadores, son orgullo, muchos que vienen de condiciones humildes, que al igual que tú me ha tocado ver en los centros de trabajo, han ido a especializarse a Alemania, a Francia, a Estados Unidos, a Canadá, y ya son inclusive poseedores de cartas muy importantes en su especialidad de materia profesional, y es un reto fundamental continuar con una educación de calidad, con una educación, y desde luego, ¿por qué no decirlo?, para la gente que quiere educarse, como el trabajo para la gente que quiere trabajar. De tal manera que estoy proponiendo, ahí está, desde luego, la creación de la Agencia de Innovación y Emprendimiento, que no sea una instancia burocrática, un fondo para que vayas y pidas crédito y luego ya que digan, oye, pues necesitas 20 trámites. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo, sin descuidar desde luego todo el apoyo a la actividad económica, dar prioridad a todo lo que sea emprendimiento para efectos de apoyarlos. Y ahí hay dos sectores que tienen mucho que ver: los jóvenes, las mujeres jóvenes y el sector de mujeres, que por cierto, ahí están los datos, en esta pandemia tan difícil fueron las que más sostuvieron a todos los niveles su hogar, desde su casa, con pequeños negocios, con innovaciones, con clases de danza, de yoga, con venta de tamales, de tortilla, se metieron hasta hacerla de Uber, con aplicaciones que tenemos que apoyar también. Yo les agradezco mucho esta gran oportunidad. Estoy
pues en un trabajo muy intenso, no le paro, a veces no me alcanzan ni las 24 horas ni los 7 días de la semana. Trato de hacer junto con un gran equipo que son los sonorenses lo mejor. Estoy ocupado y preocupado por mi país. Estoy preocupado por mis 3 hijas, por mi esposa, por mi familia, por mis amigos, por mi comunidad, por mi municipio, por mi estado y por mi país. Y la buena noticia es que sí creo que tenemos mucho por hacer. Que como bien dijo Juan Pablo, ver para adelante, esa es una frase de un contendiente y la compro. Hay que ver para adelante todos los sonorenses. Hay otro contendiente que dice hasta donde tope, y yo he dicho hasta donde tope, porque también yo he dicho Sonora ganadora, y adopto, creo y participo, y más lo haré como gobernador con todas las posiciones, con todas las expresiones de la gente de bien, incluyendo con quienes estoy contendiendo para la gubernatura. Estoy contendiendo con ellos porque creo en la democracia y porque creo en el respeto y porque creo en las instituciones y porque creo en el futuro. No son mis enemigos. No pretendo, aunque pueda tener discusiones y diferencias muy grandes sobre la visión de lo que es Sonora y sobre todo la visión del centralismo contra el federalismo, contra las regiones. Pero sí creo que no debemos de caer en ese juego, no lo he hecho y no lo voy a hacer, de golpes personales, de campañas negras y de descalificaciones. Imagínense cada uno de ustedes si en nuestras empresas estuviéramos haciendo eso y no tratáramos de hacer un buen entendimiento entre el equipo, entre los empleados, entre las familias y desde luego que tendríamos que tener más que nada el objetivo pues de tener buenos resultados en la empresa. Así es y así debe ser Sonora, México. No hay tiempo que perder, hay mucho que avanzar y con líderes como ustedes, los que están aquí, los que están en Zoom a lo largo y a lo ancho de todo el estado, con liderazgos en todo el país que andan itinerando, como Juan Pablo, como Ildefonso y como muchas compañeras y compañeros míos que sé que van a ser gobernadores y van a ser gobernadores legitimados con un Congreso Federal que yo sí creo que tenemos todo para ganar, con congresos estatales, pero más importante aún, para poder defender a Sonora, el tener una clase social, ciudadana, empresarial, profesional, activa, convencida, participativa y unida. Estoy muy orgulloso de ser sonorense, estoy muy orgulloso de lo que estamos viviendo a pesar de las complicaciones y, por qué no decirlo, sí tengo mucha fe y esperanza de que vamos a ganar no nada más las elecciones, vamos a ganar mejores estadios y bienestar para los sonorenses y para lo que más queremos todas y todos, nuestras hijas, nuestros hijos y las próximas generaciones. Muchísimas gracias a todas y a todos. Ernesto El Borrego Gándara, nuestro futuro gobernador del estado de Sonora. Muchas gracias a todos por estar aquí presente en este diálogo con empresarios para la reactivación económica de Sonora. Gracias. A ver esas manos arriba, quiero ver llegar la alegría, quiero que me des tu corazón. A ver quiénes cantan más fuerte hoy.